Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Aquí tenemos el contactor trifásico que vamos a utilizar en nuestros circuitos, en nuestras instalaciones. Quien llega a esto de nueva siempre se lía cuando ve todos estos símbolos en diferentes partes del esquema, en la parte de fuerza y la parte de maniobra, y dice, ¿pero todo esto se cablea aquí en el contactor? Sí, esto es un contactor trifásico, como veis. Vamos a ver que tiene una bobina, sería su parte de mando, la parte que al excitar acciona todos sus contactos, sean de fuerza o sean de maniobra o auxiliares. Los contactos de fuerza se distinguen con esa numeración y se pone esos circulitos en los bornes superiores, en los 1, 3 y 5. Y lo que sería contacto auxiliar no lleva ese circulito y aparte tiene una numeración de 2 cifras. Si es un contacto normalmente abierto, como es el de este que tenemos aquí lo veis a la derecha, 13NO14, se numera como 1314. Si fuera normalmente cerrado, NC, ese contacto auxiliar, se numeraría como 1112. Pero el que tenemos es normalmente abierto y se numera 1314. La bobina, como veis, se numera en bornes, se identifica con A1 y A2. Importantísimo, en la bobina nos importa a qué tensión de mando se excita, a qué tensión de mando se activa. Normalmente en contactores trifásicos de potencia como es este, suelen ser a 230 voltios en alterna, pero yo incido mucho en esto porque luego trabajamos con relés auxiliares que pueden ser de 24 voltios en alterna o incluso de 24 voltios en continua, más comunes. Estos son de 230 voltios en alterna. Vamos a ir viéndolo. Fijaos que aquí es clarísimo. Vamos a hacer un pequeño zoom y esta es la parte de la bobina. Nos dice bien, se ve claramente en azul que se excita a 230 voltios. Este es el borne de A1 y este es el borne de A2. Quiero comentaros que este fabricante también nos pone un segundo A2 aquí. Ahí se está viendo, sí. Voy a hacer más zoom. Ahí es donde mi pulgar derecho, no sé si estáis leyendo ahí, A2. Es decir, este borne, este tornillo y este son equivalentes. Lo hace por comodidad, si no quiero meter el cable por arriba porque por lo que sea esta parte de aquí me dificulta el acceso, pues puedo hacer desde atrás. Puedo conectar A2 desde atrás, A1 solo desde aquí. Vamos a seguir comentando cosas generales. Aquí creo que se ve muy bien. 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Los 3 bornes superiores de potencia, 1, 3 y 5, y los inferiores. Veis que todo esto es un contacto, que están normalmente abiertos. Y el contacto auxiliar, que nos sirve también para maniobra, es el 13 y 14. Pues ya hemos visto todos los bornes que tenemos. Veis que tenemos 1, 2, 3, 4 por 2, 8, están aquí frontales. 1 y 2 están aquí y aparte nos pone uno más que es otro A2, es decir, este tornillo y este tornillo son equivalentes. Vamos a ver el contactor trifásico a nivel de carcasa y demás. Si os fijáis es insertable en carril DIN y comentaros que nunca me había fijado que no es de 2 módulos de ancho, esto sabemos que son 2 módulos, fijaos es de 2 módulos y medio. Es bueno saber la anchura y el tamaño que tienen los componentes que utilizamos. Esto es claramente 2 módulos, si os fijamos no es que ahí quepa uno, cabe medio, no sé si, porque yo diría que es 6,5, no llega a ser 3. Bueno, ¿qué más? Comentaros que esta parte de aquí es el mando. Yo mecánicamente puedo forzar el cierre de todos sus contactos, el cierre de los 4 contactos que vemos, los 3 de potencia y el normalmente abierto auxiliar. Cuando la bobina se excita, cuando yo meto aquí 230 voltios entre bornes, esto se cierra. Yo puedo probarlo mecánicamente, a continuación lo veremos. Fijaos también estas especies de solapas que son para insertar las cámaras auxiliares de contactos o temporizadores que espero que ya no usemos porque eso es muy anticuado. Voy a ver si encuentro uno. Aquí veis una cámara de contactos auxiliar. Estamos añadiendo 4 contactos, como veis, 2 normalmente cerrados y 2 normalmente abiertos. Esto se inserta desde la parte superior, fijaos. Esa parte blanca va a encajar aquí dentro. Tiene que hacer un clic. Ahí estamos. Ya tengo, veis que esto se va a cerrar junto con el azul que hemos visto antes. ¿Cómo se saca? Se levanta esta pestañita blanca que veis aquí, con mi dedo índice izquierdo, y tiro en la misma dirección. Ya está, ya lo he sacado. Asimismo, otro tipo de componentes que se pueden meter aquí, pues por la parte superior, hacia abajo hacemos clac. Decir que no podemos
normalmente y lógicamente no podemos insertar cámaras de contactos auxiliares a contactores que sean de diferentes marcas. Las marcas siempre van a intentar que uses el de su misma marca y te va a imposibilitar que conectes otros. Ahí estamos, clac. Ahí dejo un pequeñito plano donde hagáis comparaciones, veáis el número de bornes y entendáis perfectamente, al menos cómo empezar a conectarlo, el contactor trifásico. Como creo que no se ha visto bien, aquí os muestro cómo yo puedo forzar mecánicamente el cierre de los contactos empujando esta parte azul. ¿A qué equivale esto? Hacer esto equivale a decir que ha llegado 230 voltios a la bobina. La bobina se excita, actúa como un electroimán y tira de esto cerrando los contactos. Pues yo mecánicamente, manualmente, puedo forzarlo así. Siempre recomiendo hacer pruebas de continuidad u otras medidas para conocer nuestros componentes. Sabemos que si aquí llegan 230 voltios, entre A1 y A2, la bobina se excita, actúa como electroimán y cierra todos estos contactos. Voy a hacer yo la comprobación. Si os fijáis, tengo las puntas en los extremos 13 y 14, es decir, aquí, en un contacto normalmente abierto. Y tengo mi multímetro midiendo continuidad. Como veis, circuito abierto y no está pitando. En el momento que yo excite la bobina, ¿cómo puedo hacerlo si no tengo aquí tensión alimentando al contactor? Pues lo puedo forzar mecánicamente como he dicho anteriormente. Fijaos que pitará el polímetro o nos dará una medida de continuidad. ¿Oís? Y veis que nos da cierta resistencia. Aquí se vuelve a abrir. Ahí pita. ¿Lo oís? Siempre digo a los alumnos, no hay que fijarse solo en el pitido, hay que fijarnos en la pantalla, porque podríamos estar en un entorno en el que hay ruido y no vamos a oír el pitido. OL, circuito abierto, cuando cambia es que está en circuito cerrado y además ahora está pitando. ¿Veis? Mi contacto normalmente abierto pasa a estar cerrado. Pues creo que con esto pegamos un buen repaso al contactor trifásico. Saludos a todos, seguimos aprendiendo.